no sé si la Guardia Nacional. Pero no es su primera vez en Recursos Naturales. Él estuvo bajo la administración de Pedro Pierluisi como subsecretario de Recursos Naturales a cargo de operaciones. Y la información que yo tengo es que a él lo despidieron del Departamento de Recursos Naturales y que no lo despidieron por razones políticas, lo despidieron porque, entre muchas cosas, estaba a dolor. Fue por temas específicos de desempeño, etcétera. Estamos tratando de confirmar esa información, pero aparentemente él ya fue despedido una vez del Departamento de Recursos Naturales, pero aún así fue reclutado por la gobernadora para hacer. No, pero sigue consistente porque Eliezer Ramos lo votaron, ella reclutó a Eliezer Ramos. Puede ser. El asunto es el siguiente. Que el mismo gobierno que todavía no ha nombrado el 70% de los jefes de agencia, el mismo gobierno que a 8 días no ha presentado ni un proyecto de legislación de administración, el mismo gobierno que todavía, que yo sepa, no ha publicado su informe de transición a pesar de que la ley lo obliga a publicar. Así que ¿Qué dice Zaragoza y Colbert? Usted les preguntó esta mañana por Twitter al profesor Colbert Látigo. el mismo gobierno que todavía no ha emitido órdenes ejecutivas para operacionalizar las grandes comités de asesores que se nombraron en la transición para la reforma contributiva, para los permisos y para el tema energético. Bueno, para los permisos ya hicieron la orden ejecutiva, aunque no han nombrado a la mitad de los jefes de agencia que componen el comité de los permisos. Ese mismo gobierno que sigue arrastrando los pies, es más, hoy en la historia noticiel de Oscar Serrano, todavía la administración de Jennifer González no ha nombrado el GAR, el Government Authorized Representative ante FEMA, que es la persona que firma todos los fondos federales, y según escribió Oscar Serrano hoy, ya hay $9 millones que no se han podido desembolsar porque no hay una persona asignada por Jennifer González para firmar los documentos para recibir. Pero ella no había dicho, ay, que me pierde. Porque ella no había dicho que su prioridad era poner a correr los fondos federales. Pues esa prioridad, ese mismo gobierno que no ha hecho todas estas cosas que yo te acabo de decir, Ajá. nombró un secretario de Recursos Naturales ayer que sin haber ido a su oficina, No tienen el password del email. sin que le hayan abierto el email, sin que sepa dónde se parquea el secretario ahí en la oficina, aquí cerquita de Río Piedra. A eso de las 6, 7 de la noche, Remoto. emitió una orden administrativa 001 de 9 páginas, muy bien escrita, by the way, sin errores ortográficos, muy bien pensada, muy bien determinada. Esencialmente archivando la querella y la investigación que se llevaba desde hace más de un año contra los suegros de la gobernadora Jennifer González por una presunta construcción ilegal en la Validera. Y habían pasado 24 horas de la entrevista que dio Jennifer González con Rayos X, donde le preguntaron sobre eso y ella se molestó. Ella se molestó y yo no voy a archivar ningún caso. Pero dijo que ya no iba a archivar ningún caso, que la investigación iba a correr su curso. Correcto. Y iba a tener su curso. Mira, varias cosas. Es la orden administrativa número 2025-01 para establecer el cobro de derechos para el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera, en el municipio de Lajas. Uh-huh. Vamos a poner en contexto un poquito a la gente, explicar un poquito. La Parguera, tesoro turístico de Viejo, gran lugar de mis sitios favoritos, de azul y amor entre Jovín, de Hierro, entre Jovín y la Codrizada. Son sitios que yo en mi niñez y adolescencia visité mucho con mi familia, que quizás en algún momento de mi vida me encantaría tener el capital para comprar una de esas casetas allí en el agua y ver, ahora con esta orden, no, para recabar. Ajá. Las casetas de La Parguera siempre han sido ilegales. Están evidentemente en la zona marítimo terrestre, están construidas en un mangle, no cumplen con ningún tipo de planeamiento, pero en el uso y costumbres y la forma y manera en que se hacen las cosas de Puerto Rico, se popularizaron en la región oeste, específicamente, ¿verdad? En lo que era antes una villa de pescadores pobres, de los 60 en adelante, 60, 70 en adelante, se convirtió en un sitio para vacacionar, para tener tu second home. Y en algún momento en los 70, el gobierno federal, que el gobierno de Puerto Rico, negociaron y armó varios acuerdos, porque yo vi un montón, porque el gobierno federal quería sacarlas a todos. Y el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal llegaron a varios entendimientos donde se eliminaron las que eran flotantes, que literal yo no viví esa época, pero usted podía ir a Caracoles en su casa, que le ponía un motor. Y claro, pues esas casas, pues los desperdicios, los desechos de los baños y de la cocina, pues iba para agua. Esas se eliminaron y las que están adheridas a la costa como tal, esas se regularizaron. No quiero decir la palabra legalizaron. De hecho, si usted conoce a algún propietario de esas casas no se pueden hipotecar, esas casas no tienen seguro, esas casas se venden y se compran cash porque no hay forma y manera, porque no están legalizadas.
Al estar legalizadas, siempre, pues, oye, estas casas están en el agua, son de madera, pues requieren un mantenimiento exhaustivo. Viene un huracán, viene una tormenta, viene una vaguada, viene una inundación. Y el tema de cómo se remodelan, se les da mantenimiento, siempre ha sido un tema complicado. Siempre ha sido un tema complicado. Se dice, hay un, ¿verdad? Un urban legend, pero en verdad pasa. Ajá. Si usted va por la noche por esa área, Serrucho, taladro, güey, guilleo, etcétera, eso es verdad típicamente. exacto. Se han presentado varios proyectos de ley a través de los años que han sido, no han llegado a primera base para regularizar, legalizar, decir, miren, esta es la situación. Existen estas casas, vamos a traerlas dentro del sistema, vamos a crear un proceso en que paguen impuestos, en que se regularicen, porque no las vamos, o sea, existen ya, ¿me entiendes? Y le ponemos quizás una condición que si se destruyen, porque al pasar de los años, tarde o temprano vendrá lo que va a destruir, pues no se pueda reconstruir. Ninguno de esos proyectos han sido aprobados. El que último yo recuerdo era de Tony Páez Zamora, bajo Alejandro García Padilla, se aprobó y Alejandro lo vetó. Al final del cuatrenio de Alejandro. Creo que Marcos también está hoy radicando. Entonces, esencialmente, esta ley administrativa lo que hace es que crea un proceso bajo el DRMA para regularizar la remodelación y mantenimiento de estas casetas. Ordena al departamento a crear todo un esquema de que se paguen aranceles, se paguen... Ellos ya pagan algo, pero lo que pasa es que lo va a revisar. Correcto. Esta orden lo que está haciendo es que lo va a revisar, lo va a adecuar a la nueva estructura, digamos, que esté construida. Las personas lo que van a tener que hacer es una especie de declaración, van a tener que contratar a un ingeniero y decirle, pues, mira, mi casa llega hasta del punto A al punto B hasta el mangle X. En el párrafo 1 ya de los por tantos, que es la acción que toma el secretario, dice la Dirección de Vías de Dominio Público Marítimo Terrestre deberá promulgar para la aprobación del secretario los procedimientos para atender solicitudes de mantenimiento y reparación de estas estructuras, los cuales deberán ser ágiles y sencillos, de forma tal que los dueños puedan obtener los correspondientes permisos ante la Oficina de Gerencia de Permisos. Esencialmente está regularizando la forma en que se hacen los trabajos. Y te tengo que decir que hasta ahí está bien, pues yo no viviendo de la realidad de que las casetas ya existen y que no se van a ir de allí, pues mejor que estén ordenadas y regularizadas a que estén al garete. El problema con la OLE es el último párrafo, el párrafo F, que dice, se ordena a la oficina de oficiales, examinadores y jueces administrativos del departamento, eso lo añado yo, el archivo de los casos relacionados a los asuntos establecidos en la presente orden administrativos, typo, por convertirse en endémico. Ese es el primer typo. O sea, esencialmente, de golpe y porrazo, la primera acción oficial de este secretario, que todavía no se ha aceptado en el escritorio, archivó todas y cada una de las investigaciones y querellas que estaban pendientes ante el departamento, incluyendo la que le habían puesto una multa de $25,000 a los suegros de la gobernadora por presuntamente hacer una remodelación y una expansión ilegal de su caseta en la Falguera, de la cual son dueños hace muchas décadas. Ahí es que voy a cogerlo por ahí. De hecho, la querella de los suegros de la gobernadora no es la única que había relacionada a este asunto. Hay otros más que llevan varios años y que de negar retroactivo. Pero anyway. Aquí el tema con esto es el siguiente. Es que lo que detona toda esta controversia con la caseta de los suegros del gobernador es la extensión, no es ni la remodelación, es la extensión de la caseta, de la huella de la caseta. Y estoy utilizando las palabras de la Orden Ejecutiva de Recursos Naturales, porque ellos lo que hablan es de la huella, ¿verdad? Digamos, piensen en la demarcación, en que usted lo mandan a hacer los linderos de dónde llega su finca, que su finca colinda por el norte con la finca de Luisito París, por el este con la finca de Lira aquí, y con el oeste pues con Radio Isla, ¿verdad? En el caso de estas casetas, como lo que hay es una reserva y están ya todo impactado, Recursos Naturales dice, miren, yo no puedo hacer una notificación porque usted está en una zona marítimo terrestre, yo no puedo hacer un catastro, una notificación normal, etcétera. Usted va a hacer una huella. Una huella es de una declaración de impacto, es decir, la casa está construida en el lugar X y mide tantos metros cuadrados hasta el norte y tiene un muelle, así, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es que está el problema, porque lo que hace esta orden esencialmente es que una vez los dueños le presenten a Recursos Naturales la huella, esa declaración de la huella,
Recursos Naturales va a evaluar, supuestamente, esa declaración y va a decir, mire, pues sí, todo lo que está ahí, chévere, cool, y usted va a pagar X canon de arrendamiento. Así que, esencialmente, está legalizando la construcción del muelle de los suegros de la gobernadora. Correcto. Ya, literalmente. ¿Por qué? Porque no es que el evento que detona toda esta controversia no es la remodelación dentro de la casa. Es que ellos construyeron un muelle, cortaron se cortaron mangles para expandir el muelle, un muellecito pequeño. Y ellos querían que el muelle llegara allá para tener más fotos más bonitas o para que, qué sé yo, no sé, lo que sea que vayan a usar el muelle ahí. Así que, como ese muelle ya se construyó y se terminó, o estaba a punto de terminar, cuando vaya allí los suegros o el gestor que vaya a hacer la gestión a nombre de los suegros de la gobernadora, Recursos Naturales le va a decir, pues sí, su huella llega hasta el muelle que llega hasta aquí, porque usted lo construyó antes de esta orden ejecutiva. Ese es el asunto aquí. Por eso es que pues se convierte académica la investigación. ¿Por qué? Porque Recursos Naturales va a decir, bueno, pues que hay una orden ejecutiva que legalice el muelle que construiste. Y ya, o sea, básicamente, en su primera acción, sin calentar la silla, el secretario está diciendo, nosotros como agencia no vamos a hacer ningún tipo de enforcement, pues ya vamos a traer un esquema para traer dentro del marco administrativo lo que ya existe. Fantástico. Como política pública, no estoy necesariamente en contra. Yo no te... El tema es el timing, la forma en que se hace y las varias preguntas que tengo para la gobernadora. Número 1, ¿usted condicionó el nombramiento de su secretario, Waldemar Quiles Jr., a que él hiciera esta orden administrativa? Número 2, ¿quién la escribió? Esto se escribió en la división legal del departamento en 4 horas. Un padrón. División legal que no hay nadie, se le dio a uno de los abogados contratados por el departamento para que lo hiciera, o lo escribieron en la fortaleza. O es más, ¿lo habrá escrito algún abogado privado? ¿Habrá sido alguno de los abogados de los suegros de la gobernadora que escribió esta orden administrativa? No sé, tengo muchas preguntas que estoy seguro, Jonathan, que los colegas de la prensa hoy le harán eso a su próxima conferencia de prensa. Estoy seguro de nombramiento y que va a haber una transparencia y lo que va a fluir de las expresiones de la gobernadora nos va a dejar sin ningún lugar a duda de que esto se está haciendo lo bueno por los mejores intereses de O sea, el que escribió la orden sabe de derecho ambiental y de recursos naturales. O sea, esto no lo escribió ni ChatGPT, ni lo escribió un abogadito inter recién graduado. El que lo escribió, o la que lo escribió, o el le quiere escribir, ¿verdad? Para ser exclusive, sabe cómo Recursos Naturales trabaja, la regulación que hay en esa área en términos de recursos naturales y el andamiaje administrativo y adjudicativo de la agencia. Así que eso no lo hace cualquier persona. Y yo espero que de la lista de las cosas, de recomendaciones que nosotros estamos haciendo a los colegas periodistas en estos días, de preguntas que le tienen que hacer a la gobernadora, incluyan esta también. Incluyan esta. Hay 3 preguntas nada más. ¿Quién hizo la orden? ¿Quién la escribió? Y si la gobernadora condicionó el nombramiento a que el secretario tomara esta acción. Ay, Dios mío.